buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE. Caribe 106.5 FM, que transmite desde la ciudad de Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la tarde de hoy tengo de invitado al doctor Héctor Rivera de Jesús y con él vamos a estar dialogando sobre su trabajo de investigación sobre la figura de Catalino Tite Curet Alonso, voz y razón en la salsa puertorriqueña. Ese es su más reciente libro sobre la figura del compositor guayamés Catalino Tite Curet Alonso. Nos escuchas por Caribe 106.5 FM, por la aplicación TuneIn y por Caribe1540.com. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos entramos de lleno en discusión con el doctor Héctor Rivera de Jesús y hablamos sobre el compositor guayamés Catalino Tite Curet Alonso. Don Tite Curet, voz y razón en la salsa puertorriqueña. Regresamos en breve. Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Saludos. Esto es un servicio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago. La agricultura urbana, también conocida como periurbana, esta es cultivada en el entorno inmediato de las ciudades, a menudo en terrenos calificados o previstos para el crecimiento de la ciudad o la dotación de equipos e infraestructura. Es la práctica de la agricultura con cultivos dentro del área urbana. Para las Naciones Unidas, esta práctica brinda alimentos frescos a las familias porque no requiere grandes distancias para su transportación. Se consume en la propia ciudad. Crea empleo y permite en muchos casos reciclar residuos urbanos, lo que es el ejemplo del uso de compost. Asimismo, favorece la existencia de pequeñas zonas verdes y apoya la resiliencia de las ciudades ante el cambio climático. Tenemos diferentes tipos de huertos urbanos, entre estos familiares. Son cultivos realizados por uno o más miembros de una familia. Generalmente son de autoconsumo y buscan realizar prácticas ecoamigables para el tratamiento de plagas y enfermedades. Comunitario. Su práctica se lleva a cabo en espacios de una comunidad. Didácticos. Es el cultivo generalmente de hortalizas cuyo objetivo es enseñar en el ámbito escolar o personas que deseen conocer de esta práctica para llevarlas a cabo en sus espacios. También se suele emplear de manera recreativa o como terapia ocupacional. En los huertos caseros podemos sembrar cultivos como lo es el arroz, la habichuela, pepinillo, tomate, pimiento, hierbas con menta, plátano, guineos, lechuga, recao, espinaca y maíz. Muchas gracias. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema "Quien conoce ama y quien ama respeta y protege". Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar, solo pon la radio y haz como yo. Para divertirme está aquí. Para informarme, informármelo. Y cuando necesites música para el corazón, su poder está aquí. Es la radio soy yo.
regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la tarde de hoy tengo de invitado al doctor Héctor Rivera de Jesús, quien es maestro de profesión y además posee una maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, con una concentración en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Él realizó allí en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe su investigación en torno a la figura del compositor guayamés Catalino Tite Curet Alonso en el año 2010, y como parte de los requisitos para obtener el grado de maestría, realizó su investigación titulada La herencia africana como expresión cultural, o como expresión, mejor dicho, de la cultura popular en las composiciones de Catalino Tite Curet Alonso. Dicha tesis de maestría fue aprobada y continuó sus estudios doctorales en el año 2018, donde defendió su tesis doctoral titulada La representación de la justicia social y de los afropuertorriqueños en las composiciones de Catalino Tite Curet Alonso, en el género de la salsa de 1960 a 1980. Dicho sea de paso, esta investigación de Catalino Tite Curet Alonso dio paso a la publicación del libro titulado Don Tite Curet Alonso, Voz y Razón en la Salsa Puertorriqueña. Ese es su más reciente libro publicado, y también por los pasados años ha fungido como maestro de escuela intermedia y superior en diferentes instituciones del área metropolitana. Recientemente creó el proyecto El Curete Podcast, una plataforma que busca visibilizar, analizar y estudiar desde el punto de vista histórico, social y cultural las letras de Catalino Tite Curet Alonso. Catalino Tite Curet Alonso, como todo el público radioescucha sabe, es natural de aquí de Guayama, nació aquí en Guayama en el año 1926, por lo tanto, este año y especialmente este mes de febrero, cumple su natalicio número 99. El año próximo es el natalicio del número 100, centenario de Catalino Tite Curet Alonso, y ha salido esta interesante publicación de Héctor titulado Don Tite Curet, Voz y Razón en la Salsa Puertorriqueña. Héctor, buenas noches y bienvenido a este tu programa Magazine Cultural. Buenas noches, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. No, a nosotros es un placer inmenso tenerte en el programa, y máxime porque, claro, esta semana estamos celebrando el 99 años, cumpleaños número 99 de Don Tite Curet Alonso, Catalino Tite Curet Alonso, un guayamés que realmente pues hizo historia, ¿verdad?, en nuestro país, y obviamente sus composiciones pues se escuchan en el mundo entero. Composiciones que han estado, ¿verdad?, o que están en el pentagrama musical puertorriqueño, y que muchos artistas pues también han grabado. Orquestas también del patio puertorriqueña, como orquestas también internacionales, han grabado la música de Catalino Tite Curet Alonso. De hecho, Tite Curet Alonso, como mencioné, nació aquí en la ciudad de Guayama, en el sector Hoyo de Inglés, aquí en Guayama. Vivió durante parte de su infancia y parte de su juventud la pasó aquí en la ciudad de Guayama. Y hay un dato bien interesante sobre Catalino Tite Curet Alonso, y es que, por ejemplo, su papá fue maestro de escuela aquí en la ciudad de Guayama, muy reconocido en la ciudad, y también en un momento dado la Asamblea Municipal de Guayama en la década del 40 aprobó una resolución para otorgarle una beca para ir a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Prosiguió obviamente sus estudios, y luego pues siguió en otras lides, ¿verdad?, profesionales. Trabajó en el correo postal, en el servicio postal de los Estados Unidos, en San Juan de Puerto Rico. Héctor, te hemos invitado en la noche de hoy, dado a que has publicado un interesante libro que se titula
Don Tite Curet Alonso, voz y razón en la salsa puertorriqueña. Vamos a hablar en primer lugar, ¿cuál fue el interés tuyo en analizar esta figura de Catalino Tite Curet Alonso, que dicho sea de paso, este año, ¿verdad? Aparte del año 99, creo que fue 2003, del 2003, pues cumple 21 años de muerto, de fallecido, don Catalino Tite Curet Alonso, pero que todavía se recuerda esa figura en Puerto Rico, especialmente en los géneros, especialmente de la salsa. Pero no solamente en la salsa se va a destacar Catalino Tite Curet Alonso, sino que también escribió composiciones de baladas muy bonitas, muy interesantes, donde están plasmadas el amor y el desamor, al igual que en las canciones del género de salsa. Háblanos un poco sobre ese acercamiento que tú tuviste a la figura de Tite Curet Alonso, cuál fue tu interés y obviamente cómo entonces tú fuiste trabajando el proyecto de Catalino Tite Curet Alonso. Antes de irle lleno a esa pregunta, yo quiero aclarar porque para mí es bien importante. El libro no es un libro biográfico. A mí me gusta siempre decir eso al comienzo porque usualmente nosotros pensamos que cuando se hace un libro o se escribe un libro o una obra literaria sobre un personaje se tiende a pensar que es biográfico. En este caso, ese no es el caso. Sí hay información biográfica porque don Tite tuvo un proceso, ¿verdad? Como usted dijo, nació en Guayama, tiene una fecha, tiene unos padres y demás, pero ese no es el fuerte del libro. El fuerte del libro es un acercamiento histórico que yo hago a través de las letras de don Tite, específicamente entre los años 60 y 80 en el género salsa. Existen intereses personales y existen intereses académicos para yo acercarme a don Tite Curet Alonso. Yo nazco en 1980, así que saqué cuenta la edad, y yo soy de esa generación que no va a escuchar constantemente la música de don Tite en la radio puertorriqueña, en la radio comercial. Pero para mí era una persona conocida porque yo vengo de una familia, yo nazco en el sector Playita en Villa Palmera, en Santurce, y mi papá era el mayor de 6 hermanos varones que nacieron en el sector santurcino también. Somos cangrejeros de nacimiento. Y Tite Curet Alonso era un referente en las reuniones familiares. Siempre el fuerte de las composiciones de don Tite pues se dieron en el género salsa. Eso no quiere decir que no escribió boleros, que no haya escrito canciones de música típica, que no haya escrito bombas plenas. Sí lo hizo, pero el fuerte y la mayor parte de la obra están en la salsa. Pues yo sabía quién era don Tite por la referencia de mi familia. Cuando yo entré a la universidad a maestría, los profesores hacían hincapié en que, mira, tienes que estudiar algo que te llame la atención y que te cautive, porque si no, en el proceso de hacer la investigación te vas a desconectar. Me le acerco en ese proceso a un profesor, el doctor Pedro Reina, a quien le debo que en esa conversación de pasillo yo le digo, mira, doctor, yo quiero hacer mi tesis sobre la historia de Puerto Rico a través de la salsa. Y él me dice, muchacho, si tú te metes ahí, tú no sales, porque eso es un tema demasiado extenso. Y me da el pie forzado, me dice, oye, ¿por qué tú no te estudias a don Tite? Tú que eres tan salsero. Y eso para mí fue como una epifanía, porque yo sabía quién era don Tite, pero no sabía que lo podía estudiar desde un acercamiento académico. Y a partir de ahí, pues entonces empezó mi interés. También tiene que ver con otras cosas personales. Por ejemplo, mi papá murió hace más de 25 años. Y una de las cosas que en su lecho de muerte conversaba yo con mi papá era que, claro, no dejes de estudiar hasta que termines tu último grado. Y el último grado, en mi profesión como maestro, pues era ser doctor. Y entonces, pues hay unos intereses personales y unos intereses académicos. Por ahí viene mi acercamiento a don Tite a nivel académico. Aunque mi acercamiento a través de la música de don Tite viene desde que yo era un niño. En ese acercamiento, obviamente, a Tite Curet Alonso, claro, tu libro actualmente, ¿verdad? Fue producto de una investigación doctoral, de tu investigación doctoral. ¿Qué elementos tú pudiste rescatar en cuanto a esta figura y en cuanto a su trabajo, ¿verdad? Que él entonces realizó en sus composiciones. ¿Cómo lograste destacar todas esas composiciones de Tite y plasmarlo obviamente en la historia?
lo primero que tuve que hacer fue pasar por un proceso de entrevistar a unas personas que me dieron luz y guía en cómo iba a ser mi trabajo. Esas 3 personas son la doctora Bárbara Abadía Resach, el radiodifusor Andrés Cucho Pérez Camacho, que trabajó directamente con Don Tite, y un promotor y conocedor, ¿verdad?, del mundo de la música popular puertorriqueña, Pedro Capitol Clemente. Tanto Capitol como Cucho conocieron y trabajaron directamente con Don Tite. La doctora Bárbara Abadía Resach no trabajó con Don Tite, pero hace estudios sobre cómo se representa a la población afro en la música popular puertorriqueña. Entonces, en el caso de la entrevista de ella, pues las preguntas giraron en torno a ese tema. En el caso de Cucho y Capitol, fueron preguntas más directas con la obra de Don Tite. Ahí es que surgen las figuras de Peter Conde Rodríguez, Cheo Feliciano e Ismael Rivera, que son los 3 que más le van a grabar a Don Tite relacionado con el tema de la representación de los afrodescendientes y particularmente en la fecha que cojo de estudio, que es la década del 60 hasta el 80. ¿Por qué esa fecha? Porque es la época en que mayor efervescencia y mayor grabaciones hay de lo que conocemos como salsa. Entonces, pues esos fueron las guías. Ya de ahí entonces salen temas como Babaíla, como La Abolición, como Anacaona, como Las Caras Lindas, que van a ser el referente entonces a dónde yo voy a ir dirigir más específicamente ese estudio. Y me topo con un hombre que tenía una sabiduría que venía de lo académico, porque Don Tite fue un académico, tuvo sus títulos académicos, pero también viene una sabiduría del hombre de pueblo que tiene la sensibilidad de identificar entre la población de a pie los problemas sociales que se están teniendo. Yo siempre hablo de que lo que yo estudié en Don Tite lo vivió o lo vio. Entonces, a mí me toca ser el académico que tengo que tomar el texto, que en este caso el texto es la letra musical, pero que en el caso de Don Tite fue lo que él vivió, o lo que vivió su mamá, o lo que vivió un primo, o lo que vivió un amigo, o lo que vivió un ciudadano común y corriente y que él lo vio. O sea, me parece que la figura de Don Tite, por lo menos para mi generación, lamentablemente nos penalizaron y pasó desapercibido en la radio. Yo sé que hay mucha gente que conoce a Don Tite Cureta Alonso, pero lo conocemos porque nosotros como pueblo hemos mantenido viva esa herencia. Entonces, pues por ahí viene toda esta cuestión de yo estudiar a Don Tite, y si a mí tú me preguntas en una palabra cómo tú puedes definir a Don Tite Cureta Alonso, pues para mí es un genio. Ahorita usted destacaba las cosas que hizo Don Tite. Don Tite trabajó como empleado del correo postal de los Estados Unidos y fue el trabajo que tuvo de toda su vida. Fue donde el Banco Español puertorriqueño se jubiló, se retiró. No fue cartero. Eso es una de las cosas que más nos cuestionamos al momento de hacer la investigación. Incluso lo corroboramos con su hija, doña Hilda Curet, y nos dijo que no había sido cartero, que siempre trabajó en el correo postal, pero era más bien trabajo de oficina. A eso súmele que fue periodista deportivo, trabajó en varios de los principales rotativos del país, en las revistas de farándula que había en el país, trabajó para rotativos en la ciudad de Nueva York, fue radiodifusor, tuvo un programa en Radio Universidad de Puerto Rico que se llama Tropicalísimo, escribió un libro que se llama La Vida Misma, escribió canciones de carácter religioso, escribió en el género La Bomba, en La Plena, escribió boleros, incursionó dentro de los jingles de propaganda política en Puerto Rico. O sea, yo no sé cómo él lo hacía, mi día tiene 24 horas y yo no doy abasto para lo poco que yo hago. Este hombre hacía demasiadas cosas y todo lo hacía con éxito. ¿Tú lo llegaste a conocer? Lamentablemente no. Mi acercamiento a Don Tite viene a través de lo que estudio. Yo lamentablemente no tuve ese privilegio que tuvieron muchos de ustedes. Sí. Yo lo conocí personalmente. Y Tite Cureta Alonso era una persona jovial, siempre estaba con su traje, con su ropa étnica, ¿verdad? Allí en San Juan se pasaba ahí frente a la Casa Alcaldía de San Juan. Y de hecho tú mencionas el hecho de que incursionó en los jingles políticos, le hizo el jingles a Héctor Luis Acevedo. Y es bien interesante.
Ese es el que más yo recuerdo, porque yo soy Héctor Luis, Claro. y a mí no me cantaban la versión original, a mí me cantaban la versión que estaba popularizada por ahí, que no era, Sí, 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 sí. no era muy... Y Héctor Luis cuenta que ese jingles, ¿verdad? Salió de él. Un día llegó ahí a la alcaldía y perdón, no la alcaldía, al comité de San Juan del Partido Popular y allí le entregó el jingle sin Héctor Luis pedírselo. Es una cosa interesante y una persona muy abierta, conversaba con la gente, conversaba con todo el mundo. Eso yo lo llegué a ver sentado allí en un banquito, ¿verdad? De la Plaza de Armas de San Juan. Oye, tú mencionabas que en tu proyecto, obviamente, tú te concentraste más en la población afro. ¿Y cómo tú dentro de tu estudio pudiste entonces conectar esas vivencias personales de Tite Cureta Alonso? Porque son vivencias de pueblo, son vivencias del día a día. Por ejemplo, hay unas canciones ahí fantásticas, fabulosas, como por ejemplo este albañil que hacía el trabajo, ¿verdad? De levantar estos edificios grandiosos, monumentales. Uno puede decir, bueno, pero Tite entonces se pasaba correteando por toda la calle del Valle, ¿verdad? En San Juan. Y entonces él veía todo este progreso de la ciudad, levantando la ciudad. Cuéntanos un poco sobre ese elemento, donde tú ves que está reflejada esa parte de la población afro, y cómo Tite obviamente trabajó esas melodías, de acuerdo a tu Una, estudio. una de las cosas bien interesantes era que don Tito Cureta Alonso, al momento de componer, tenía en mente quién era la persona que le iba a dar vida a esa canción. Ujú. Don Cristóbal Díaz Ayala, en una entrevista que le hiciera y que saliera en el Nuevo Día hace muchos años ya, decía que su madre, Juana Alonso, era costurera de profesión y que don Tite heredó de su madre eso que ella hacía en la profesión de costurera, que era que el traje correcto es el traje que se hace a la medida de quien lo va a lucir. Pues de esa misma manera, don Tite se llevó esa acción de su madre al momento de componer, y él componía teniendo en mente quién iba a cantar. Y voy a dar ejemplos concretos. Cuando él escribe para Peter Conde Rodríguez y cuando habla de temas de afrodescendencia que están en voz de Peter Conde Rodríguez, él pone a los sujetos dentro del proceso esclavista europeo. Sin embargo, nunca pone a ese sujeto en total subyugación y aceptando su proceso esclavista. El caso específico, Babaíla. Ajá. Babaíla, este tema que para mí es un estudio histórico de cómo se saca la población afro desde la madre patria África, se esclaviza, todo ese proceso de ese trayecto desde África hasta América, y cómo hay una ruptura social, porque siempre se habla del esclavizado, pero hay una ruptura con la comunidad afro que se quedó allá, que era una comunidad que vivía más allá de papi y mami, era papi y mami, los tíos, los primos, los abuelos, era una comunidad grande, y esa comunidad se rompe y ese Babaíla se traslada hasta América, y en América, a pesar de que es trasladado a millas de distancia, que es marcado con un carimbo, ese Babaíla no va a dejar de buscar la libertad. Y se lo da a Peter Conde Rodríguez porque Pete ya se había convertido en una figura que había luchado por los derechos de los afropuertorriqueños, de los afrodescendientes, que había pasado ya por el ejército de los Estados Unidos, que había ya pasado por el crimen. Entonces, a eso súmele que ya el conde tenía ese título del conde, que no era lo característico, era un título nobiliario europeo, no de un hombre negro puertorriqueño. Entonces, todo eso, don Tite está pensando en el momento de ponerle Babaíla, igual que le canta la abolición. La abolición la canta también el conde. Y el conde está diciendo él mismo, si la abolición llegó, el negro no la gozó. Peter está cantando algo de lo que él sabe, de lo que él vive, claro, en el siglo XX, pero sabe que no están en igualdad. Y entonces usted compara y contrasta con lo que hace con Ismael Rivera, sin querer ofender a nadie ni herir sensibilidades. Ismael Rivera se había convertido y se había erigido casi en un hombre Dios que caminaba entre nosotros, y por eso le pone las caras lindas. Y en las caras lindas es un himno, ¿verdad?
donde está rompiendo con todo el discurso de la belleza que existía en aquel momento, que tenía que ser europea, blanca, pelo lacio, la nariz perfilada, y donde la gente decía que no había belleza. Tite cogió, hizo una poesía brutal de belleza y se lo entrega al hombre que realmente se había erigido como el referente de las clases populares y las clases afropuertorriqueñas, ese es Ismael Rivera. No había manera de que Ismael Rivera se descendiera en ese proceso de cantar y ensalzar al pueblo afropuertorriqueño y afrodescendiente en general, porque las caras lindas hoy día son un himno. Oye, obviamente las caras lindas, sí, es un himno, ¿verdad? Que es bien y todavía está vigente, ¿verdad? Esa canción es como si lo tuviera ya haya escrito ayer, Es en que el día de ayer. esa es una de las magias de Don Tite, las canciones son atemporales. O sea, los problemas de justicia social siguen sucediendo mientras no haya igualdad y mientras haya una población que esté en desventaja en cuanto al acceso a la salud, en cuanto al acceso a la educación, en cuanto al acceso a una vivienda digna. Las canciones de Don Tite van a ser perfectas para narrar esas situaciones. Claro. Héctor, vamos a hacer nuestra segunda pausa del día y cuando regresemos vamos a entrar de lleno ya en el libro per se, la estructura del libro, cómo tú lo pudiste entonces trabajar, partiendo precisamente de tu investigación sobre la población afro. Claro, La Cara Linda no es la única, hay otras canciones adicionales de Tite Curet Alonso que él pues pudo, ¿verdad?, componer y que artistas puertorriqueños e internacionales también cantaron. Estamos por Caribe 106.5 FM. Esta es Magazine Cultural y nos escuchas por caribe1540.com y la aplicación TuneIn. Hacemos nuestra segunda pausa del día y regresamos en breve en esta interesante conversación con el doctor Héctor Rivera y hablamos sobre Catalino Tite Curet Alonso, su cumpleaños número 99. Regresamos en breve. Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. De lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Esto es un anuncio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago Olivero. Hoy estaremos hablando sobre la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y a la actividad biológica y al mismo tiempo a minimizar el uso de los recursos no renovables. No utiliza fertilizantes ni plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente. El Programa Nacional Orgánico, conocido como NOP, actúa como regulador federal en los Estados Unidos de América, que rige los alimentos orgánicos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido por el USDA, es responsable de administrar y hacer cumplir el marco regulatorio de los productos orgánicos. ¿Cómo sabemos si un producto es orgánico? El sello de US Organic indica que es un producto 100% orgánico o hecho con al menos 95% de ingredientes orgánicos. El sello USDA avala que el producto orgánico cumple los requisitos legales para merecer ese calificativo y puede ser mercadeado como orgánico en Puerto Rico. Este sello es uno redondo, color verde y blanco, con la palabra USDA Organic. Los beneficios que se obtienen de la agricultura orgánica son formación, acondicionamiento y estabilización del suelo, reutilización de los desechos de la finca, retención de carbono, circulación de los nutrientes, polinización y suministros ecoamigables para el hábitat natural. Muchas gracias.
Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema: quien conoce ama y quien ama respeta y protege. Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al 100. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír o que te canten la verdad, contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Y donde quiera. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural, edición para hoy viernes. En la tarde de hoy tengo de invitado al doctor Héctor Rivera, quien es el autor de un interesante libro que publicara sobre la figura de Catalino Tite Curet Alonso, titulado Don Tite Curet Alonso, voz y razón en la salsa puertorriqueña. Héctor, estuvimos dialogando en la primera parte del programa, ¿verdad?, sobre tu acercamiento a la figura de Catalino Tite Curet Alonso. Tú nos contabas que no conociste nunca a Tite Curet Alonso, pero que sus canciones eran tocadas, ¿verdad?, a través de las actividades familiares. En tu casa nos dijiste también que naciste en Villa Palmera, viviste allí en el área de Villa Palmera, en Santurce. Villa Palmera es un lugar icónico en Puerto Rico, muy, muy interesante esa región de Villa Palmera, en Santurce. Tite Curet Alonso, que tú sepas o que hayas investigado, ¿mantuvo vínculo en Villa Palmera más allá de los vínculos amistosos con Ismael Rivera? Sí, según me comunicara Andrés Cucho Pérez Camacho, Don Tite siguió asistiendo bastante al barrio obrero, quizás no literalmente al sector donde radicó cuando emigró con su madre al barrio obrero, pero sí mantuvo por mucho tiempo conectado. Hay muchos cuentos de él caminando, por ejemplo, por la calle Serra, que en su momento era quizás la calle más emblemática, quizás no, era la calle más emblemática de la industria musical puertorriqueña. De hecho, ahí estaban las casas disqueras más importantes, Viera Record, entre otros. Igualmente hay quienes hablan de algunos negocios que lograba frecuentar, donde se lograba reunir con algunos de los músicos. Algo de eso lo recrean en el especial del Banco Popular que salió hace ya algunos años, que se le dedicó precisamente a Don Tite. Sí. Varios de los pietajes se grabaron en algunos de los lugares del barrio, como se le conoce, donde Don Tite podía frecuentar y reunirse con algunos de los músicos y con gente de a pie, como menciona en muchos de los temas, las situaciones cotidianas. Cucho en una ocasión me dijo que Don Tite le llegó a dejar, lo pasó fue que, no recuerdo si fue que se le dañó, se le extravió una grabación donde parte de lo que quería grabar era algo como que llévame por los corrales donde está la gente de a pie con la que se puede hablar, y que Don Tite era eso, que muy a pesar de que él estaba, si lo podemos decir en un lenguaje popular puertorriqueño, estaba pegado fuera de Puerto Rico. Uh-huh. Él no dejó de asistir al barrio obrero. Es igual de interesante como cuando se habla de
de La Perla, la comunidad que está en el Viejo San Juan. Para muchos de nosotros, La Perla, y no lo digo, ¿verdad?, de manera peyorativa ni despectiva, es vista desde la Norzagaray, desde la calle de arriba. Claro. Pero para Don Tite no era así. Don Tite comulgaba con la gente de la comunidad, Don Tite se reunía con la comunidad, Don Tite asistía y sabía de lo que ocurría dentro de la comunidad. O sea, cuando él escribe La Perla, él no le escribe con el romanticismo o la nostalgia que escribe un turista que está visitándola desde arriba, ¿no? Él escribe con el sentimiento, el corazón, con el compromiso de contar lo que está pasando dentro de la comunidad. Y que La Perla no era separado o era distinto a lo que era la calle Calma para Ismael Rivera, ni lo que era para él precisamente el barrio obrero donde él fue a residir. O sea, son territorios que le eran conocidos, que le eran familiares y en los que él transitaba y donde tenía muy buenas amistades. Oye, vamos a hablar de la estructura del libro. ¿Cuántos capítulos consta el libro y cuáles son los temas principales que tú tratas en el libro? El libro lo dividí en 5 capítulos. Comenzó con el trasfondo histórico porque, como expliqué, el libro tiene como punto de partida la historia, porque yo soy maestro de historia de profesión. Claro. Y comienzo a hablar la historia a partir particularmente del proceso esclavista, porque es en el proceso esclavista, en la plantación, que se dan los cimientos de la que es la sociedad hoy día. Es decir, en la plantación se estableció que el hombre blanco era el que tenía el poder y la población afrodescendiente iba a trabajar y no tenía derechos. Y desde ese momento hay desigualdad social. Y esa desigualdad social es la que yo voy a tratar de escudriñar a través de las obras de Don Tite Cureta Alonso. Hablo en un segundo capítulo acerca del origen de la salsa, pero no me meto de lleno a decir si la salsa es un género, si no es un género, si es música cubana regrabada, si existe, si no existe. Yo eso entiendo que es un material para los musicólogos y los musicólogos que entren ahí. ¿Okay? Ya luego entonces empiezo a hablar un poco de cómo la afrodescendencia y la justicia social se están viendo tanto en la cultura popular puertorriqueña como en las letras del compositor. Y ya en los últimos 2 capítulos hablo de lleno directamente de Don Tite y de los y las intérpretes. En el caso particular de la tesis, hablo de Peter Conde Rodríguez, Cheo Feliciano y de Ismael Rivera, como dije que ya hablan en el libro, pero también hablo de 2 figuras importantes que fueron trascendentales en la vida de Don Tite, que son La Lupe y Celia Claro, Cruz. claro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Toco otros personajes. Hablo de Joe Quijano, señalo y menciono en algún momento a Roberto Roena, a Frankie Ruiz, Héctor Lavoe, pero tengo que ser honesto, no es el fuerte. Sí los menciono y usted preguntará, pero ¿y por qué no le dan más cariño a estos otros? Porque el tema principal no lo abarcan Frankie Ruiz, Rubén Blades y Héctor Lavoe. No es porque no tengan los méritos vocales o porque no fueran grandes artistas, no, muy al contrario, es porque el tema iba específico con los afrodescendientes. Entonces, en las entrevistas previas salieron a reducir estos nombres. Valga aclarar que Cheo Feliciano es quien más le graba números a Don Tite. Entonces, los números relacionados con la afrodescendencia, pues indudablemente Peter Conde Rodríguez e Ismael Rivera. Oye, tú enmarcas, obviamente, el estudio original que da pie al libro, lo enmarca en la década del 60 en adelante, hasta 1980, ¿correcto? Correcto. ¿Por qué enmarcarlo en ese periodo del 60 al 80? ¿Qué es lo que ocurría en términos económicos, políticos, sociales? Claro, ¿verdad? Te doy un y en términos también de lo que ocurría en los Estados Unidos en las luchas de los negros en Estados Unidos por el reconocimiento de los derechos civiles. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué tú crees que estaba pasando por la mente de Tite en ese momento que lo llevó entonces a componer canciones dedicadas precisamente a esta, digamos, a esta parte de la sociedad nuestra?
En Puerto Rico están pasando varias cosas. Primero, que ya el Partido Popular Democrático está en el poder y hay un proyecto de manos a la obra, un proceso de industrialización, un proceso de una migración brutal a la ciudad de San Juan. También hay otras ciudades donde hay una migración brutal, pero quien más recibió Más a San Juan, claro. eso es San Juan, es Santurce, y don Tite no estudió eso, don Tite lo vivió en carne propia. Eso sumado a las luchas de clases que se están dando en los Estados Unidos, pero que también se están dando aquí. Yo siempre le digo a la gente que en Estados Unidos están Rosa Parks, Muhammad Ali, Malcolm X, Martin Luther King Jr. En Puerto Rico están Roberto Clemente, Orlando Poruchín Cepeda, Rafael Cortijo, Ismael Rivera y don Tite Cureta Alonso. ¿Se me va a quedar gente? Probablemente sí, y pequé de eso. Pero estamos hablando de las personas que están luchando, de a Peter Conde Rodríguez, y eso también está en el corillo, son gente que están luchando por la igualdad. Don Tite ya era periodista, y su oficio de periodista hace que tenga un ojo agudo, y que donde otros ven alguna situación cotidiana sin mayor importancia, don Tite dice, no, espérate, esto es importante. Entonces se van dando todas esas encrucijadas, recordando que don Tite en 1965 le graban su primer tema. Efectivamente, él estando en la ciudad de Nueva York. Ya Fania teniendo visibilidad y necesitando gente que escriba, porque la salsa comienza con una necesidad de los latinos en la ciudad de Nueva York de expresarse, porque los buildings en los que ellos estaban viviendo no estaban en las mismas condiciones que estaban los de Manhattan. Estamos hablando del barrio latino en la ciudad de Nueva York. No hay suficiente calefacción, no hay escuela suficiente, no hay salud, no hay representación de los latinos. Por lo tanto, se están dando los Young Lords por un lado, los Black Panthers por otro, y todos son unos movimientos sociales que el latino promedio, sobre todo el caribeño, ¿de qué manera lo expresan? Pues a través de la música. Y había muchos cantantes, pero no había manos que escribieran. Y entre esas manos que escriben está don Tite. Se dan una serie de situaciones sociales, políticas, que van a ser, si pudiéramos decirlo, caldo de cultivo para que surja el género y para que don Tite se posicione como el compositor que necesitaba la salsa para validar sus críticas sociales. ¿Cuál fue esa primera composición que escribió Tite y que le grabaron allá en Nueva York? Bueno, la primera que le graban es efectivamente en 1965, la graba Joe Quijano y su conjunto Cachana. Ajá. En el LP Volví a Cataño, si mal no recuerdo. Ese número, por alguna razón que no está del todo clara, no tuvo un éxito masivo. En ese momento don Tite pues era periodista en Nueva York, periodista, creo que era el diario de La Prensa, era periodista deportivo, me puedo equivocar con el nombre del diario. Lo cierto es que no tuvo éxito, efectivamente era una palabra que utilizaban mucho los radiodifusores de la ciudad de Nueva York en aquel momento. Luego en 1968 es que entonces surge La Gran Tirana, que originalmente era El Gran Tirano o El Tirano, porque el número era para Roberto Ledesma, cantante cubano. Pero por razones que no están tampoco del todo claras, hay quienes dicen, mira, pues Roberto Ledesma no se lo quiso grabar porque nadie conocía a don Tite. Hay otros que dicen, no. Es que en aquel momento los discos, si te decían que el disco era 10 temas, no podían ser 11, eran 10. Yo sé que para las generaciones nuevas eso es complicado porque a nivel tecnológico eso no existe hoy día. Hoy los muchachos buscan en las plataformas digitales las canciones, pero en aquel momento hay quienes dicen, no, es que ahí el disco Roberto Ledesma lo había grabado, o sea, no cabía el tema. El vinilo. Los que está de moda de nuevo. Claro. Lo cierto es que el tema en buen español puertorriqueño quedó engavetado. Y no hasta que en 1968 se le da el número a La Lupe. Y uno dirá, pues mira, eso no es tan complicado porque es cambiarle el tirano por la tirana, la O por la... Y no. Don Tite habla de que él tiene que pasar por un proceso que él lo aprende en sus estudios de periodismo, que es el desdoblamiento de la persona, que es tratar de dejar de pensar como yo para ponerme en tu lugar y tratar de pensar como tú. Pero no solamente pensar como el otro, es pensar como la otra en la década de los 60, donde el machismo era mucho peor que ahora,
tratar de pensar como una mujer en aquel momento era súper complicado. Sí. Pero Don Tite, con su ojo y su mente tan aguda, lo que hace es que utiliza la imagen que tenía la Lupe, ya de una mujer fuerte, de una mujer que tenía un performance que se quitaba y tiraba las pantallas, los zapatos y demás. Con Y le una da voz todo ese- extraordinaria también. exacto, y una presencia escénica brutal. Le da lo que, entre comillas, eran las características de la masculinidad en aquel momento a una mujer y la pone de frente a acusar al hombre, cosa que rompe con todos los paradigmas de aquel momento. Y yo presumo, porque eso no lo he leído en ningún lado, pero yo presumo que en buen español puertorriqueño Don Tite le tuvieron que haber caído chinche porque esa no era la norma. Y ese primer número fue lo que fue la puerta hacia el éxito y hacia el estrellato, porque a partir de ahí, pues siguieron cayendo grandes éxitos para Don Tite. Y evidentemente, creo que es Francia Aparicio, una escritora, creo que es ella, que dice que el binomio La Lupe, Don Tite, ambos se nutrieron y lograron ser ambos ayuda para el otro en las carreras de cada uno. Oye, aparte de ese exitazo, ¿verdad? De la Lupe con La Tirana, ¿cuáles fueron otras composiciones de Tite que también obviamente reflejaban ya más directamente la cuestión de los afrodescendientes? Como le dije, la abolición. En la abolición él habla de cómo llegó ese proceso de darle la libertad, entre comillas, libertad a los esclavizados que estaban en el proceso esclavista del colonialismo español en Puerto Rico, pero la realidad es que la sociedad siguió marginándolos. Es por eso que Loíza, es por eso que San Mateo de Cangrejo, llamado Santurce, es por eso que el mismo Guayama, es por eso que el mismo Mayagüez, Ponce, se convirtieron en bastiones importantes de la cultura afro, porque estas comunidades tuvieron que asimilar que había llegado una libertad a medias y tenían que seguir sobreviviendo y luchar por ganarse sus espacios. En el caso de Anacaona, hace una referencia a una cacica, hasta donde se sabe, dominicana. Pero lo cierto es que Anacaona no era una mujer blanca. Anacaona fue parte del proceso esclavista. Anacaona muere defendiendo lo que podría ser su pequeña patria, que era su comunidad, su yucayeque, su tribu, que es lo mismo que pasa con un montón de mujeres afrodescendientes que llegaron a Puerto Rico, a República Dominicana, a Cuba, al sur de los Estados Unidos, a Brasil. En el caso, por ejemplo, de Juan Albañil, aunque no está claro el color de la piel de No este lo Juan deja, Albañil, no lo deja saber. de este Juan Albañil, todos sabemos que en los años 60, 70, 80, la población que trabajaba en la construcción no era normalmente una población de tez blanca. Sí había muchos blancos pobres, que todavía los hay, que tienen que trabajar en el proceso de la construcción, pero no era la norma. O sea, que en muchas ocasiones también te va a dar unos números donde no te explica necesariamente el color de piel, pero te está explicando el lugar que ubica en la sociedad. Y sabemos que las sociedades caribeñas, las sociedades latinas, las sociedades de América, usualmente el que está en el tope de la pirámide es el hombre blanco y sobre todo cristiano. Si te sales de ese marco, estás abajo en la pirámide. Plantación adentro. Pues Plantación Adentro es un número brutal porque él habla, sobre todo cuando comienza, que hablan del indio en la América Latina. A mí me parece genial que lo cante uno que no es puertorriqueño. Exacto. Porque nosotros los puertorriqueños, yo no puedo asegurar y garantizar que Rubén Blades convivió con grupos nativoamericanos. No puedo garantizarlo, no tengo esa información. Pero la probabilidad de que Rubén Blades lograra ver grupos nativoamericanos más fácil que nosotros los puertorriqueños es más alta. Nosotros los puertorriqueños no hemos visto grupos nativoamericanos en nuestra zona. Darle ese número a un cantante panameño para que le dé vida propia y hable de la América Latina como una historia
que pasaron todos los pueblos nativos. A mí me parece genial. Claro. Yo no lo estudio a profundidad, aunque sí lo nombro y lo menciono, no lo estudio a profundidad porque se sale de la fecha. Es el mismo caso de Desahucio. Desahucio sí lo toco, pero no le hago un estudio más profundo porque Desahucio no cae en los años 80, no cae en esa década. Y entonces sabemos que para, por ejemplo, para un mexicano promedio que escucha Desahucio, Adolfina Villanueva es una mujer más, un nombre con un apellido femenino. Pero para nosotros Adolfina es resistencia, para nosotros Adolfina es atropello, es abuso, discrimen. Adolfina es la representación de muchas comunidades y muchas mujeres que han tenido que dar la vida por defender a su familia, a su pedazo de tierra, por enfrentar el gobierno, por enfrentar las autoridades eclesiásticas. O sea, es mucho más que un nombre y un apellido. Y en ese acercamiento, obviamente, que tú haces a la figura de Tite Cureta Alonso, ¿qué documentación tú utilizaste para poder establecer tu tesis? La materia prima van a ser las letras de las composiciones, evidentemente. Y un libro que para mí fue medular, el libro de Norma Salazar, Lírica y Canción, que es obviamente también sobre la obra de don Tite Cureta Alonso. Ya a partir de esos dos importantes documentos, hago la salvedad de que hay un libro adicional. Escribió un periodista colombiano, me parece, Erasmo Padilla, me parece que se llama. No he tenido contacto con el libro no hay manera de que lo consiga aquí en Puerto Rico, no hay manera de que lo traigan a Puerto Rico. Estoy loco por viajar a algún país de América Latina y encontrármelo y comprarlo. No dudo, es un periodista, es colombiano, los colombianos son unos salsómanos, pero empedernidos. No dudo que sea una joya de libro, pero no he tenido contacto con él al momento. Salvo eso, pues otros libros que me han ayudado importantes, o sea, el libro de César Miguel Rondón, el libro de la salsa, Irán Guadalupe, Ángel Quintero, Juan Carlos Quintero, Otero Garaviz, Frances Aparicio, Bárbara Valles Resach, o sea, Lester Nurse, Shannon Dudley, o sea, gente que, Juan Flores, se me va a caer gente, voy a pecar, se me va a caer gente, pero me han ayudado. Obviamente, Héctor, tú eres una persona joven, ¿verdad? Ay, gracias por lo de joven. Tú debes tener 40 y pico de años, supongo. Sí. ¿Qué representó para ti? Claro, tú escuchando, ¿verdad? En tu tiempo de niñez y de juventud, ¿verdad? En las fiestas familiares, como comentaste al principio. ¿Qué representó esta figura de Catalino Tite Cureta Alonso para la generación tuya? Pues mire, como le digo, ¿Qué enseñanza nos dejó entonces Tite Cureta Alonso? Tite Cureta Alonso es mucho más importante de lo que nosotros como puertorriqueños nos imaginamos. Cuando hice la presentación del libro por primera vez, que fue en el anfiteatro de la Universidad de Puerto Rico y en Río Piedras, había gente de Colombia, de Ecuador, de Perú. Claro, era en el contexto del Congreso de la Cumbre Afro. Y para mí fue como, wow, o sea, en América Latina, don Tite es una figura que está en el tope de las personas que se admiran y se respetan. Yo sé que en Puerto Rico también, pero ese proceso en el que estuvo tantos años sin sonar en la radio popular puertorriqueña, radio comercial, yo sé que le pasó factura. Y yo sé que en mi generación, los que somos salsómanos y los que nos gusta, sabemos la importancia de don Tite, pero también estoy seguro que muchos de los que nunca tuvieron contacto con la salsa, aquellos que se decidieron por el rock o después por el underground, yo estoy seguro que hoy día no tienen mucho conocimiento sobre don Tite. Para mí es una figura medular. Bueno, Héctor, pues, ¿dónde conseguimos el libro? El libro lo pueden conseguir en Redmark, una librería virtual, en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce, Santuario de Libros y Discos en Bayamón, Casa Norberto, librería Laberinto y Fundación Nacional para la Cultura Popular en el Viejo San Juan, y conmigo, que estoy en las redes sociales bajo El Curete Podcast, así nos pueden encontrar en YouTube. Es un proyecto que estamos levantando desde cero, es un proyecto que busca visibilizar la obra de don Tite Cureta Alonso. Allí estamos disponibles a través de Facebook, YouTube, Instagram,
y ahí nos contactan y nos pueden conseguir y hacer sugerencias, que estamos más que abiertos a ese tipo de sugerencias. Interesan el libro, me escriben un mensaje al DM y estamos en contacto. Excelente. Pues gracias, Héctor. Gracias por estar con nosotros en Magazine Cultural, edición para hoy viernes, y hablando de esta interesante figura, el guayamés Catalino Tite Curet Alonso. Así que el libro que se titula Don Tite Curet Alonso, Voz y Razón en la Salsa Puertorriqueña, escrito por el doctor Héctor Rivera. Gracias, Héctor. A ustedes. Agradezco al doctor Héctor Rivera de Jesús por esta interesante conversación que tuviéramos sobre la figura y las composiciones de Catalino Tite Curet Alonso, voz y razón en la salsa puertorriqueña. Hasta aquí nuestro programa por el día de hoy. A nombre de Carla Michelle Betancourt, nuestra productora, y de Conchi León, nuestra gerente general, fue mi director técnico en Caribe 106.5 FM, José León. Mantengan la sintonía en esta estación Caribe 106.5 FM, que a continuación tendrán música variada hasta la madrugada. Les deseamos que pasen todos muy buenas noches, buen fin de semana.